Ahí se está dando un proceso de desmantelamiento del ente. En la década de los 90, con un gobierno herrerista también, justamente el padre del actual presidente, se intentó privatizar las empresas públicas. Eso no se pudo por el fuerte sentido de pertenencia de nuestro pueblo en defensa de las empresas públicas. En el 2003 se quiso asociar, que era una especie de privatización, y ahora se busca el mismo objetivo, pero a través de otro camino. Porque la derecha aprende, sabe que si propone la privatización de ANCAP, nuevamente le vamos a juntar firma y le vamos a anteponer, digamos, un referéndum. Bueno, lo que buscan es vaciar la esencia del ente, sacarle su cometido. ¿Por qué? Porque si ANCAP no tiene, se pierde su razón de ser, va a caer sola. ¿Qué quiero decir con esto? ANCAP es importante el equilibrio económico, pero también, tan importante como eso, es el desarrollo productivo y el desarrollo social. Porque eso es uno de los cometidos fundamentales de un ente autónomo. Entonces, a la hora de medir la gestión, hay que medirla por parámetros económicos, pero también por parámetros de desarrollo social, de desarrollo productivo. Por ejemplo, ¿por qué tenemos la garrafa a 700 pesos en el Uruguay? Se dice que tenemos los combustibles más caros de la región. Bueno, en realidad eso es una verdad a media. Tenemos la nafta y el gasoil más caro, pero tenemos el supergas más barato. Y eso es porque hay una decisión política orientada a favorecer a los sectores que menos tienen, para que la gente pueda acceder a un servicio esencial como el supergas. Tenemos, por ejemplo, los combustibles al mismo precio en todos los rincones del país. Y eso porque está ANCAP e invierte 30 millones de dólares para que eso suceda. Nosotros lo defendemos, es una política de equidad social, pero porque está ANCAP. Ahora en la LUC, en la reforma de los combustibles, se establece que a partir del 10 de enero ANCAP no se haga cargo más de ese flete, que no pague esos 30 millones de dólares. Se creó un factor X que según el gobierno son sobrecostos o ineficiencia. Y fíjense en cuáles son los sobrecostos que para el gobierno tiene que sacar. El flete para que los uruguayos, Doña María, Don José, en Artigas, en Rivera, en Cerro Largo, en San José o al lado de la refinería paguemos lo mismo. El subsidio del supergas para que paguemos menos por una garrafa, el subsidio a la producción de biocombustible que le devolvió dignidad a todo Bella Unión, miles de personas que no tenían prácticamente para comer, es verdad, es lo que sucedió. Bueno, todo ese rol social que tiene el ente se quiere desmontar, ahora se le asigna, digamos, un valor de casi 3 pesos que se le sumó a los combustibles y se dice, ese factor X son las ineficiencias de ANCAP. Para nosotros, claramente son políticas sociales, orientadas a los más pobres. También hay política orientada a los más ricos. Por ejemplo, en el primer semestre del año, ANCAP dejó de percibir 117 millones de dólares por el subsidio, por no ajustar los combustibles, porque el presidente se comprometió en el comienzo de la zafra de arroz a no modificar los precios, mientras que durara la siembra y cosecha de arroz, de maíz y de soja. Bueno, eso le costó 117 millones de dólares a ANCAP. Hay que ver si queremos un ente autónomo que subsidie políticas públicas, políticas sociales para favorecer a los más pobres, o si queremos un instrumento al servicio del capital. En este caso, en el subsidio a los más ricos, a los más oro, los uruguayos estamos sacando de nuestro bolsillo para que ellos puedan hacer su siembra y su cosecha más barata. Y lo más grave de todo, que después están en un proceso de acumulación de ganancias como nunca en la historia, nunca han ganado tanto dinero ese 1%, los sectores agroexportadores, y además el producido de esas actividades se lo llevan fuera del país y lo depositan en la banca extranjera. Bueno, está claro que hay una política del gobierno orientada a favorecer a los más ricos. Nosotros defendemos a ANCAP como herramienta de transformación social y al servicio de los más pobres. Ahora, muchos de los de a pie también se preguntan qué fue lo que pasó durante el gobierno de Frente Amplio con ANCAP, con ese déficit, con todo eso que se habló, con todo eso que, bueno, si bien después, en los años siguientes, mejoró, hubo que poner mucho dinero también por parte de aquellos que andamos a pie. Es verdad, pero también se dice una verdad media ahí, porque hubo muchas inversiones. Nosotros, en el 2005, ANCAP, durante los años previos al referéndum del 2003, ANCAP se preparó para privatizar. En el 2004-2005 prácticamente estaba de rodillas. Había que hacer inversiones importantes, 400 millones de dólares en la desulfurizadora para ajustar, digamos, la calidad de los combustibles a los estándares internacionales. Se hicieron inversiones en el Portland que no se culminaron y se hicieron inversiones en los biocombustibles, como te decía, para toda Bella Unión, 13 mil personas que prácticamente estaban hundidos en la pobreza, en la indigencia y no tenían prácticamente para comer. Bueno, ahí donde no llega el mercado está el Estado, digamos, como interviniendo para generar
dignidad, para generar trabajo. Alrededor de 4.000 puestos en forma directa o indirecta. ¿Qué pasó con la deuda de ANCAP? Se hizo a través del mecanismo del endeudamiento por la compra de crudo a Venezuela. Ustedes recordarán, de cada embarque que se compraba se pagaba 75% contado y el otro 25% se financiaba a 15 años. Bueno, ahí hubo un error en el cálculo, obviamente. Se endeudó. Había un momento que había que pagar. Ahí hubo errores, digamos, en el tamaño de las inversiones y en el tiempo acelerado en la que se hizo. Pero lo que podemos decir con total tranquilidad a los uruguayos que no hubo corrupción institucionalizada en el ente. Ahora bien, en 2015 se capitalizó ANCAP con 622 millones de dólares. Lo que está pasando ahora, por no aplicar la LUC, porque ¿cuál fue el camino que encontró el gobierno? Cuando empezó a aplicar la LUC, los combustibles se dispararon. Y a partir de las 800.000 firmas dejó de aplicar la LUC. La forma que encontró de defender la LUC fue no aplicarla. Y dice que se debe a ganancias extraordinarias de UTE. Lo que está sucediendo ahora es una capitalización de ANCAP a través de los fondos de UTE. Se están transfiriendo fondos de UTE, que está ganando mucho dinero por el tema de la exportación de energía, y se está capitalizando ANCAP. ¿Cuál diferencia? Le compra combustible, pero no es la ganancia de ese combustible, es la ganancia que origina la venta de energía. Esto es importante decirlo. Las ganancias no son de ANCAP por venderle combustible a UTE, las ganancias son de UTE por vender energía a Brasil. Y de UTE se transfiere a ANCAP para que se haga, digamos, para que no se aumenten los combustibles. ¿Estamos de acuerdo que no se aumenten? Por supuesto, pero ahí hay una decisión política. No es la transparencia que nos quieren vender con la LUC, no es el criterio técnico que nos quieren vender con la LUC. Acá lo que hay es una decisión política de que a partir de la firma, indudablemente están obrando así para evitar una derrota catastrófica en lo que es el referéndum. Luego el referéndum, si sí, al menos vamos a pagar el combustible a precio de oro. ¿Por qué? Porque es erróneo el camino que utilizaron del PPI. ¿Cuál es el camino que utilizó ahora? El cálculo del combustible. El cálculo. ¿Cómo calculan la tarifa? Por el PPI. Es una herramienta de mercado. La lógica es, si importar el combustible, ¿cuánto costarían las estaciones de servicio? ¿No? Y ese precio es el que tengo que tener en la estación de servicio. Ahora, si yo importara el combustible, en la estación de servicio voy a tener una garrafa que cuesta casi el doble. Porque no voy a poder incluir esa transparencia que nos quieren vender. Lo que va a hacer es que deje de subsidiar actividades que a mí me interesa para favorecer un sector de la población. Entonces, lo que nos dicen de la transparencia es tener las reglas, hacer regir las reglas del mercado para definir la tarifa. Nosotros decimos, no acá en Uruguay, en el mundo, el precio del crudo y sus derivados siempre es una decisión política. Y con la definición de esas tarifas voy a defender los intereses de un sector de la población o de otro sector de la población. Hasta ahora, y no de los últimos 15 años, esto es desde la concepción ballista del Estado como escudo de los débiles. Esa política, esa definición de tarifa estaban orientadas a favorecer a los más pobres. A partir de ahora lo que se va a hacer, lo que se pretende hacer, es justamente orientar esas tarifas para favorecer el capital, como se hizo en los primeros meses de este año, subsidiando a los sectores agroexportadores.